Bueno, vamos a ver lo que son los archivos o files, es decir, estructuras de datos que se almacenan en forma permanente en un dispositivo de almacenamiento secundario. Normalmente lo más típico es el disco duro, el hard drive de la computadora. Hasta ahora hemos visto, por ejemplo, te recomiendo, si no has visto los videos anteriores, que mires cuando vimos registros, arreglos de estructuras y arreglo de registros, los videos anteriores, en los que veíamos esta estructura de datos donde en un arreglo podemos guardar múltiples registros. Estas estructuras se almacenaban en la memoria principal, en la memoria RAM, y podíamos acceder a ella directamente. Supongamos que quisiéramos modificar el código de algún artículo, por algún motivo está mal cargado el código de algún artículo. Recordemos que en este caso el código es un campo clave, es decir, un campo que identifica unívocamente cada uno de los artículos. En este caso, simplemente hacemos artix di.código igual a 6131, si es ese el nuevo valor que le quisiéramos dar. Depende del valor de i que tuviera i. Supongamos que i valiera 1, lo que pasaría es que se modificaría el elemento de la posición 1 de este arreglo de artículos. Esta era toda el programita o todas las instrucciones. Había una sola instrucción que realizar para modificar algún campo de un artículo. En este caso se modificó el código del artículo que está ubicado en la posición 1 del arreglo de registros artix. Vamos a ver exactamente esto mismo. Te recomiendo que mires los videos anteriores si no lo entendés a esto. Pero vamos a ver cómo sería esto mismo, pero en lugar de estar trabajando en la memoria RAM, estar trabajando acá. ¿Qué significa? Que cuando termine la ejecución del programa, o si se corta la energía eléctrica y no tengo una batería, pierdo todos los datos que tengo almacenados. Entonces, vamos a ver cómo sería esta misma estructura, pero si la estructura, en lugar de guardarla en la RAM, la guardamos en un disco. Entonces vamos a suponer que tenemos la misma estructura, pero ahora guardada en un disco. Ya vamos a ver cómo se guarda. Vamos a suponer que ya está guardada en el disco de alguna forma mágica. Alguien nos escribió un programa que guardó todos los artículos que antes estaban en la RAM, ahora están guardados en el disco. Bueno, y vamos a realizar la misma tarea que realizamos recién, es decir, modificar el código del artículo que está en la posición 1 del archivo. Esto ya nos está diciendo que podemos hacer una representación gráfica idéntica a la representación gráfica que hacíamos de un arreglo de registros. La representación gráfica podría ser la misma, nada más que va a estar guardada en el disco. Una pequeña diferencia es que en un disco siempre hay una posición actual. Ya vamos a ver más en detalle. Recién cuando veíamos el ejemplo anterior, i podía valer, podemos darle cualquier valor. No hay una posición actual en el arreglo este que podría tener, en este caso se ven 2 artículos, pero podría tener 10.000 o 100.000 artículos. Bueno, en el caso de estar en un disco, siempre va a haber en el disco una posición actual. En este caso, supongamos que la posición actual es la 1 del archivo de artículos. Se llama igual, pero en este caso es un archivo, está en el disco. Y queremos modificar el código de este producto por algún motivo. Bueno, ¿qué pasos hay que seguir? Dado que esto está en el disco, un programa no puede acceder directamente al disco. Dijimos, cuando hemos visto programación, el concepto de von Neumann era que los programas y los datos que procesan los programas deben estar en la memoria RAM para poder ser procesados o modificados. Así que si esto está en el disco, no lo podría modificar directamente en el disco. Primero lo tendría que traer a la RAM. Pero no voy a traer todo el archivo, que podría ser gigante y pesar mucho y tardar en traer desde el disco a la RAM, sino voy a traer solamente el artículo del cual quiero modificar algún campo. En este caso, el artículo de la posición 1. Si el puntero estuviera en la posición 1, la función, voy a ver un conjunto de funciones, después la vamos a ver después en un programa específicamente, la función que trae un registro completo desde el disco a la RAM se llama fread. Ya está escrita, está en una librería, no la vamos a tener que escribir, pero bueno, para tener idea,
Utilizando esa función, con algunos argumentos que ya vamos a ver, podemos traer un artículo, por eso acá dice artículo, un registro, desde el disco a la RAM. Eso sería si hacemos un fread y el puntero está apuntando a la posición 1. Va a traer ese elemento a la memoria RAM, a una variable de tipo registro. En este momento tenemos una variable de tipo registro y artix con una S final es el archivo completo que contiene todos los registros. Un detalle es que esta función, cada vez que trae un elemento desde el disco a la RAM, hace que automáticamente este puntero avance una posición. Que acá lo representamos con esta flechita que se corre y acá lo representamos con que ahora lo que se está accediendo, como en el disco se guardan los datos por cilindro, eso lo podemos ver, lo vamos a ver en otro video, se avanzó una posición dentro del disco, que sería lo mismo que decir avancé una posición dentro de la estructura. Ahora el puntero está en la posición 2 en el archivo. Pero nosotros a la memoria RAM trajimos el artículo que estaba en la posición 1 después de hacer el fread. Ahora estamos en condiciones sí de ejecutar la simple línea esta. Artic es un registro que yo tengo en la RAM, así que ahí sí lo puedo modificar en la RAM. Y ahí, por ejemplo, si quiero acceder a un campo de un registro, hago artix.code igual a esto, y ahí realmente se haría el cambio que estoy queriendo realizar. Pero en este momento tenemos en realidad el artículo, un artículo solo acá en la RAM, de todos los artículos del archivo, tengo uno solo, traje uno solo y le modifiqué el código. Sin embargo, este artículo en el disco sigue teniendo los viejos valores, por así decirlo, que tenía. El código sigue siendo este, 2254. Por lo tanto, falta una operación más para que se efectivice este cambio en el disco, que es donde quiero, porque si ahora se cortara la energía eléctrica o apago la compu, esto se pierde y en el disco me quedaría siempre el mismo artículo que estaba en la posición 1 con el código 2254. Así que lo que tengo que hacer es actualizar el valor en el disco. Esto se hace primero volviendo a colocar el puntero que avanzó, volviendo a colocarlo en la posición en la cual quiero escribir en el disco. Esto suena parecido, si se acuerdan a von Neumann, al registro de dirección de memoria, que es el que me apunta en qué lugar de la memoria voy a leer o escribir. Este puntero guardaría la dirección del disco de la operación que voy a realizar. Así que si quiero cambiar lo que estaba en la posición 1, debería volverlo para atrás, o sea, debería hacer un fseek a la posición 1, con eso el puntero volvería a la posición 1, fseek es otra función, ya la vamos a ver, tiene argumentos. Esto es para que vayan teniendo una idea, después vamos a ver un código completo. Y una vez que me ubiqué en la posición 1, ahora sí puedo utilizar otra función que se llama fwrite con el registro este. Se va a escribir todo este registro en la posición 1 del archivo, o sea, va a sobreescribir todo lo que está acá en el disco. En realidad acá pareciera que cambia nada más que el código, pero cuando va a sobreescribir todo, si cambio nada más que el código, bueno, va a volver a escribir la denominación y el stock que tenía, pero podría haber cambiado todo el artículo. Y ahí sí, nuevamente fwrite, write escribir, f de file, escribir en el disco, tiene varios argumentos, ya lo vamos a ver, y ahí realmente quedó efectiva. Bueno, el fwrite también avanza el puntero una posición, cada vez que hago una operación en el disco, el puntero avanza una posición, pero ahí quedó efectivamente realizado el cambio en el disco. Todo eso es lo que tengo que hacer para actualizar lo que estuvimos haciendo sin querer, queriendo, es actualizar o modificar un registro en el disco. Si quisiéramos ver el código, ¿cómo sería el código de esto? Fíjense. Bueno, y acá vamos a mostrar también cómo sería el código, lo que vimos. Si esto, vamos a suponer que i vale 1, estaríamos para modificar el código del artículo de la posición 1, si esto fuera un arreglo de registros, hacemos simplemente esta instrucción. Y para hacer esto mismo,
Si artix, en lugar de ser un arreglo, como acá vemos que es un arreglo porque tenemos un corchete y una posición, si este artix estuviera en el disco, tenemos que hacer todas estas instrucciones. Estas dos que dijimos, para traer el registro, pueden volver el video para atrás. fsic se ubica en la posición I, en este caso era la posición 1. Este I es el que indica en qué posición fsic, fileseek, ubicar el puntero en la posición I. Fíjense que hay tres argumentos. fsic en realidad no lo habíamos visto, tiene tres argumentos. El primer argumento es en qué archivo voy a hacer una operación. ¿De qué archivo estoy moviendo el puntero? En este caso del archivo artix. ¿A qué posición lo quiero poner? Pongo acá I. Si fuera la posición 1, pongo un 1. La posición 25, pongo un 25. Pero lo tengo que multiplicar por el tamaño de cada uno de los registros, de lo que ocupa cada registro, en este caso cada artículo en el archivo. Y el último de los tres argumentos que tiene, 1, 2, 3, es una constante, por eso está todo en mayúscula, porque como es fsic, que es una función muy general, se puede utilizar de varias formas, esta constante indica respecto del principio del archivo, o sea, ubicarlo en la posición, si I vale 1, ubicarlo en la posición 1 respecto del principio del archivo. Que eso es lo que queríamos hacer. Cuando hicimos acá, lo dejamos así medio pendiente, que hicimos fsic a 1, en realidad estábamos considerando que el archivo era artix y que era 1 respecto del principio del archivo, respecto del inicio del archivo. Bueno, todo eso en código directamente es esto que vemos acá. Del archivo artículos, ubicate en la posición 1 respecto del principio. Eso quiere decir. Y siempre que pongo la posición la tengo que multiplicar por el tamaño que ocupa cada registro individual del archivo. Una vez que ubiqué el puntero, recuerdan que fread traía un registro, en este caso un artículo, a la RAM. Y esto es lo que hace. El primer fread, leer desde el archivo, desde el file, tiene 4 argumentos. Por ahora podríamos dejar que los 2 argumentos del medio son siempre los mismos. Después los vamos a explicar. Estos 2 argumentos, sizeOf, el tamaño de lo que estoy guardando, es un artículo, un registro completo que tenía código, denominación y stock. El tamaño del artículo y acaba siempre un 1. Y el primer argumento y el último son los que conocemos. Queremos guardar un registro artic en el archivo artix. Este es el archivo que está en el disco y este es el registro que está en la memoria, queremos traer desde el disco. Este es un registro que está en la RAM desde el cual vamos a traer un artículo del archivo artículos y se almacena directamente en este registro. Recuerden de poner el ampersand. El primer argumento requiere que sea la dirección de. Esto es siempre igual. Entonces, una vez que ubiqué el puntero en la posición I que quiero acceder, hice un fread, o sea, traje a un registro desde el archivo correspondiente un registro. Ahí sí, cuando tengo el artic, el registro en la RAM, puedo modificar. Acá podría preguntarle al usuario el código, podría haber modificado la denominación también, el stock. En fin, es un registro que está en la memoria RAM, puedo modificarlo, puedo preguntárselo al usuario, etc. Todo lo que haga con artic va a quedar en la RAM solamente. Cuando yo quiero que ese artículo que ya está listo para volver a ser guardado en el disco, para que quede efectivizado el cambio, vuelvo a ubicar el puntero fsic del mismo archivo, porque puedo estar trabajando con varios archivos, por eso es importante especificar el archivo. Vuelvo a ubicar el puntero del archivo artix en la posición I, si I vale a 1 seguirá valiendo 1, respecto del principio, lo vuelvo a ubicar, siempre el I va multiplicado por el tamaño de lo que estoy leyendo o escribiendo, y entonces ahí sí mando desde la RAM al disco con fwrite, mando desde la memoria RAM un registro solito y lo guarda en la posición que acabo de indicar con fsic, en el archivo artix.
Nuevamente, estos dos argumentos del medio, fíjense que Ferrite tiene 4 argumentos, artic con un ampersand es el registro que estoy escribiendo, sizeof, tengo que poner el tamaño en bytes que ocupa cada artículo, cada registro del archivo, después va un número 1, ya vamos a ver por qué, y después el archivo en el cual estoy escribiendo. Todo esto tenemos que hacer, todo esto tiene el mismo efecto que lo que hacíamos con una sola línea en un arreglo de registros. Bueno, toda esta, entre comillas, complicación y funciones que aparecen de ubicar el puntero, traer desde el disco, mandar al disco, escribir en el disco, aparece justamente porque estamos trabajando con una estructura de datos que está almacenada en un dispositivo de almacenamiento secundario a la cual no tengo acceso directo desde un programa y desde la RAM. Entonces tengo que traerlos a la RAM para poder procesarlos. Bueno, y hasta acá sería el primer video sobre archivos. Vamos a seguir viendo los detalles de archivos y vamos a ver un programa fuente en el próximo video.